Hay dos tipos de músculo liso, el multiunitario y el unitario. Ambos son diferentes. El unitario también se llama sincitial porque están unidas unas con otras, y también se las llama como visceral porque están presentes en las vísceras. Y se llama unitario porque se contraen al unísono, como una sola unidad. El multiunitario son fibras lisas separadas, se contraen independientemente. Ejemplos: músculos iriales del ojo, iris, músculos piloerectores. El visceral, ya su nombre lo dice, se encuentra en las vísceras. El músculo liso no tiene aspecto estriado porque su estructura es así. En lugar de que haya viscoseta periódicamente formando sarcómeros, aquí hay cuerpos densos de donde parten los filamentos de actina en ambos lados, rodeando al filamento de miosina. Es muy diferente la estructura. Acá podemos ver que hay dos cuerpos densos unidos de una célula con la otra. Por lo tanto, estas células están unidas unas con otras, por eso se llaman sincitial. Esto ya vimos, ¿verdad? La contracción del músculo liso es hasta un 80%. Es muy, muy buena su contracción del músculo liso. En el músculo liso, los puentes cruzados se mueven lentamente. Podría deberse esta lentitud a que utilizan poca actividad ATPase. La energía requerida para mantener la contracción en el músculo liso es menor que en el músculo esquelético. Es decir, que el músculo liso tiene más capacidad que el esquelético en sentido de que utiliza menos energía, ¿no?, para provocar contracción. Por otro lado, el comienzo de la contracción y la relajación del músculo liso también es lento, como corresponde en el músculo liso. Hay diversos tipos de músculo liso en nuestro organismo, de ahí que la duración varía. En algunos músculos lisos de 0,2, en otros hasta 30 segundos. Por cada centímetro cuadrado de músculo liso, la fuerza de contracción es de 4 a 6 kilogramos. En el músculo esquelético era de 3 a 5. Esto quiere decir que la fuerza de contracción del músculo liso es más fuerte que en el del músculo esquelético. Además, tiene un mecanismo de cerrojo. Quiere decir que cuando dejamos de estimular al músculo liso, todavía sigue excitándose. Como en la bicicleta. Cuando levantamos la rueda de la bicicleta y pedaleamos y lo soltamos el pedal, a pesar de que ya no estamos pedaleando, la rueda sigue girando, ¿no? Algo parecido es el mecanismo de cerrojo. Tiene también esa ventaja el músculo liso, que después de dejar de estimular, todavía está contraído el músculo liso. Y el músculo liso finalmente dijimos que tiene la propiedad de relajación-estrés. Relajación-estrés. Con ejemplos sencillos se puede explicar esto. Acá tenemos a la vejiga urinaria, en quienes está desembocando los uréteres provenientes de los riñones, y aquí tenemos a la uretra. La presión dentro de la vejiga urinaria, supongamos que es, para que se entienda un poquito, una presión X, la normal, vamos a decir. Cuando introducimos agua de manera rápida por la uretra hasta la vejiga urinaria, provocando que la vejiga se infle de agua, en ese momento la presión ha de subir por la llegada de agua. Pero a los pocos minutos, los músculos lisos de la vejiga urinaria se van a adaptar a esa nueva presión. Se van a acomodar a esa nueva presión. Vale decir que, aunque esté lleno de agua como globo, la presión vuelve a ser la presión inicial, ¿no? X. Se adapta. No hay problema. No está alta aquí la presión, sino que se ha amortiguado, ha vuelto a su presión normal. Si nosotros agarramos otra vez la jeringa y retiramos todo el líquido, ahora al revés, sacamos todo el agua, absolutamente todo, ¿qué va a pasar? La vejiga urinaria se va a colapsar, ¿no?
porque estamos sacando todo su contenido. En este preciso momento la presión baja, porque estamos sacando todo el agua. Pero a los pocos minutos otra vez la presión vuelve a su valor inicial, porque las fibras musculares lisas se adaptan a esa nueva cantidad de volumen escasa que existe en la vejiga. A eso llamamos relajación estrés. El estrés sería cuando se dilata demasiado, ¿verdad? Y se amolda la presión a esa cantidad de volumen que estamos introduciendo. Y la relajación sería que cuando retiramos todo el líquido, se colapsa la vejiga urinaria, pero recupera su presión inicial, presión basal del interior de la vejiga urinaria. Todas las vísceras habitualmente tienen esta propiedad, los vasos también, porque tienen músculo liso de tipo visceral, de tipo unitario. Es por ese motivo que cuando nosotros introducimos a las vías sanguíneas líquido más de lo normal, por ejemplo 1 litro, nuestras venas, nuestras arterias no revientan, porque sencillamente los músculos lisos de los vasos sanguíneos se adaptan al nuevo volumen que estamos introduciendo, se adaptan, ¿no? Entonces esa es la propiedad que tiene el músculo liso, la relajación de estrés se llama, ¿no? Esta propiedad no lo tiene ni el músculo liso multiunitario ni el músculo esquelético, solamente el visceral. En el músculo esquelético el calcio se unía a la troponina C. En el músculo liso se une a la calmodulina. Cuando se une el calcio a la calmodulina, provoca la activación de una enzima llamada miosina sinasa. Esta miosina sinasa fosforila a una de las cadenas livianas, llamada cadena reguladora. Cuando se fosforila una cadena liviana, se genera energía. No se olviden que el fósforo, el fosfato es energético, y eso provoca que haya unión de la cabeza al filamento de actina para llevarse a cabo la contracción muscular. Una vez que termina este proceso, entra en acción otra enzima llamada miosina fosfatasa, el cual escinde el fosfato de la cadena ligera reguladora. Se acordarán ustedes que el filamento de miosina estaba formado por 2 cadenas pesadas, ¿no?, que se enrollan en espiral formando la cola, y en los extremos se plegaban. En este extremo están las 4 cadenas livianas, formando la cabeza y el resto la cola. Una de estas cadenas livianas es la cadena reguladora. Cuando el calcio se une a la calmodulina, la miosina sinasa se activa y provoca fosforilación. Le proporciona un radical fosfato a la cadena reguladora. Ese radical fosfato energético hace que la cabeza del filamento de miosina se una a la unión, ubicado en el filamento de actina. Una vez que se unen, se produce la contracción. Y cuando termina la contracción, actúa otra enzima, la miosina fosfatasa. Esta miosina fosfatasa, ¿qué hace? Le quita ese radical fosfato que tenía la cadena reguladora, la cadena liviana, le quita. Entonces, al quitarle el radical fosfato, deja de haber energía y deja de haber contracción muscular. Por eso dice bien claro acá, ¿no? A ver, vamos a leer. La miosina sinasa fosforila a una de las cadenas livianas, llamada cadena reguladora, dando como resultado la unión de la cabeza al filamento de actina para llevarse a cabo la contracción muscular. Este proceso de contracción muscular termina con la participación de la miosina fosfatasa, el cual escinde, quiere decir divide, ¿no?, el fosfato de la cadena ligera reguladora, terminando de esta manera la contracción. Veamos el control neurológico y hormonal de la contracción. Aunque las fibras del músculo esquelético se activan exclusivamente por estímulos nerviosos, muchos tipos de señales, llámense
nerviosos, señales hormonales, señales de distensión y otros pueden estimular al músculo liso. Esto quiere decir que el músculo liso puede responder a varios tipos de estímulos, no como el esquelético, que solamente responde al estímulo nervioso, nada más. Aquí sí, a todo tipo. ¿Y por qué? Porque el músculo liso tiene diferentes tipos de receptores. Tienes receptores para hormonas, tienes receptores para estiramiento del músculo, tienes receptores para sustancias químicas, etc. Por eso dice acá, la razón es que la membrana de la fibra muscular lisa tiene muchos tipos de proteínas receptoras. Muchos tipos de proteínas receptoras. Tienes receptores, ya les digo, para hormonas, para sustancias químicas, para actividad eléctrica, etc. Por ese motivo, el músculo liso puede responder a más de un estímulo. Las uniones neuromusculares del liso es diferente al del esquelético. En el esquelético era bien ordenado, ¿no? Aquí no, es de tipo difuso. En el músculo esquelético había el pliegue subneural, la hendidura sináptica, etc. Aquí no, es difuso, como en este dibujo. ¿Dónde está nuestro dibujo? Acá. Uniones difusas. Este es el músculo liso, visceral, unitario o sincitial. Este es el músculo de tipo multiunitario. Los nervios se unen de manera difusa, en cuyas varicosidades se encuentran los neurotransmisores, que son dos, la acetilcolina y la noradrenalina. Este nervio pertenece al sistema nervioso autónomo, involuntario. En el músculo esquelético el nervio era voluntario, llamado también somático. Hay varias diferencias, ¿verdad? Bueno, entonces, las fibras del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, que inervan al músculo liso forman las llamadas uniones difusas, que secretan al neurotransmisor a partir de las varicosidades que poseen estas terminales. Estas varicosidades tienen acetilcolina y noradrenalina, a diferencia de las del músculo esquelético, que solo tenían acetilcolina. De acuerdo al tipo de receptor, los neurotransmisores pueden ser excitadoras o inhibidoras. Es decir, hay receptores que pueden excitar a la célula o hay receptores que pueden inhibir. Depende del tipo de receptor, entonces, que la célula se excite o se inhiba. Otro concepto importante. Depende del tipo de receptor. Una célula puede excitarse o puede inhibirse. Que quede claro ese concepto, ¿ya? Para más después vamos a recordar. El potencial de acción en el liso es menos 50 a menos 60 milivoltios. En el esquelético era menos 90 milivoltios. En el esquelético es más negativo. Los potenciales de acción del liso se producen de dos formas. Potenciales en punta y potenciales en meseta, como este dibujo. Potenciales en punta y potenciales en meseta, ¿no? Es una sola onda en realidad, ¿no? Del músculo liso es una sola onda, pero vean ustedes acá hay una punta, aquí hay una meseta. El potencial en punta está producido por la entrada por los canales rápidos de sodio. Cuando el sodio ingresa rápidamente al interior de la célula muscular, provoca potencial de acción, lo que hace que la carga negativa poco a poco se haga positivo, ¿no? Cuando termina aquí la entrada de sodio, se abren otros canales ahora para el calcio. El calcio también tiene carga positiva. La diferencia con el sodio es que el canal de calcio es lento. Por ese motivo, el potencial de acción producido por la entrada de calcio es mucho más prolongada, dura más tiempo. Cuando termina de entrar el calcio, se abren canales para potasio. El potasio de adentro, que es más abundante dentro de la célula, sale afuera, llevándose carga positiva afuera, dejando adentro negativo, devolviéndole la carga eléctrica inicial de menos 50, ¿no? Volviendo a la fase de polarización, la fase de reposo. Entonces, el potencial de acción en el músculo liso es en meseta, como verán acá.
El calcio en el músculo liso es importante porque produce generación de potencial de acción, además produce contracción del músculo liso. El calcio cumple dos funciones entonces. Primero, despolariza, genera potencial de acción. Segundo, produce contracción muscular porque se une a la calmodulina, habíamos dicho. Por otra parte, algunos músculos lisos son autoexcitables, produciendo un ritmo de onda lento básico del potencial de membrana, por ejemplo, en la pared del intestino. En la pared del intestino los músculos lisos son autoexcitables, por eso producen peristaltismo. La importancia de estas ondas lentas es que pueden iniciar potenciales de acción cuando la onda lenta llega a menos 35 milivoltios umbral. Por tanto, las ondas lentas se denominan ondas de marcapaso. Las ondas lentas podríamos dibujarlas de esta manera, ¿no? De las ondas lentas. Estas ondas lentas no llegan hasta menos 35, llegarán hasta menos 30, desde menos 50, menos 60 a menos 30. Pero si llegan a menos 35, ya puede iniciarse aquí un potencial de acción, ¿no? Un potencial de acción. El umbral sería menos 35. Cuando el potencial va subiendo poco a poco a lo positivo y llega a menos 35, desde ahí adelante puede hacerse potencial de acción. Por lo tanto, a las ondas lentas se las llama ondas de marcapaso. En el intestino, por ejemplo, en el duodeno, más o menos 12 veces por minuto se producen estas ondas de marcapaso. Es por ese motivo que el peristaltismo en el duodeno es 12 veces por minuto, ¿no? Gracias a estas ondas de marcapaso. El umbral de excitación quiere decir que es el límite, ¿no? Es como cuando el tránsito nos dice, si llegan a 100 kilómetros por hora no hay multa, pero si pasan de 100 hay multa por exceso de velocidad. El umbral sería 100, ¿verdad? Aquí el umbral es menos 35. Si pasa de menos 35 se va a producir potencial de acción. Si no pasa de menos 35 no se va a producir potencial de acción. Entonces, el umbral de excitación es menos 35. ¿Ya? Acuérdense eso. Excitación del músculo liso visceral por distensión muscular. Es otro tipo de estímulo que actúa en el músculo liso. Por ejemplo, cuando la pared del intestino se distiende, automáticamente las células musculares lisas del intestino se van a autoexcitar, se van a excitar, sin necesidad de un estímulo nervioso. Solo el estiramiento de la pared ha de hacer que se exciten. ¿Qué caso podría excitar a la pared del intestino, jóvenes? A ver, piensen. ¿Qué caso podría distender al intestino? Les voy a comentar un poquito del fecaloma, ¿ya? Todo lo que termine en oma es tumoración, ¿verdad? Adelante, adelante, diga. Comente. Es el paso de alguna sustancia, doctor, o presente en la mucosa del intestino. Ya, para apurarnos. Fecaloma es materia fecal que se ha acumulado y se ha atascado en el intestino grueso. No permite pasar el contenido. Fecaloma, oma quiere decir tumoración. Hepatoma, tumoración del hígado, ¿verdad? Entonces todo lo que termina en oma quiere decir que es tumoración. Ante esta situación, la pared que se distiende hace que se estimulen las células musculares lisas del intestino, provocando contracción. Esa contracción intenta desplazar a este obstáculo. Son contracciones potentes. No se olviden que por cada centímetro cuadrado genera una presión de 6 kilos. Cada contracción que se produce provoca dolor intenso, llamado dolor de tipo cólico. Tal vez esto ustedes no han experimentado el fecaloma, pero tal vez sí el enema, ¿no? Cuando colocan enema, el agua que ingresa al intestino distiende la pared del intestino grueso después de colocar enema. ¿Qué pasa cuando se distiende la pared del intestino?
La distensión excita las células del músculo liso y empieza a provocar contracción, ¿no? De modo que la persona que recibe enema empieza a sentir necesidad de ir al baño, porque su intestino está empezando a contraerse, porque ha sido estimulado debido a la dilatación, a la distensión de su pared por la llegada del líquido del enema, ¿no? Ahí está. Entonces, esa virtud tiene el músculo liso, que la excitación del músculo liso visceral por la distensión muscular es otro tipo de estímulo que actúa en el músculo liso. Ahí está, ¿no? En el músculo liso multiunitario, como es el caso del iris, la propagación del potencial de acción es por propagación electrotónica. No es porque vaya pasando de célula a célula el potencial de acción como estábamos viendo anteriormente. Aquí es electrotónica nada más, ¿ya? Acuérdense ese concepto, electrotónica. Ya vamos a ver más después. Acá podemos ver, por ejemplo, dos ondas lentas, mal llamadas marcapaso. Cuando llegan a su umbral de excitación, se pueden producir potenciales de acción. Vean ustedes que en el músculo liso, los factores químicos también pueden excitarlos, que no necesariamente son nerviosos, sino son de tipo químico. Por ejemplo, la falta de oxígeno, el exceso de CO2, el aumento local de hidrogeniones van a tener su impacto en el músculo de tipo liso. De hecho, cuando existe exceso de CO2, existe vasodilatación. Cuando existe falta de oxígeno, también existe vasodilatación para que la sangre circule más. Y lo más interesante es en el sistema nervioso central, donde se encuentra el centro respiratorio. Este es el tronco encefálico, puente de Barolio, y aquí está el centro respiratorio. Cuando baja el oxígeno, se estimula el centro respiratorio. ¿Para qué? Para aumentar la respiración y de esa manera aumente la entrada de oxígeno y se corrija esta falta de oxígeno que está habiendo en la sangre. Cuando aumenta el dióxido de carbono, también el centro respiratorio se estimula. ¿Para qué? Para que cuando la persona respire más, este CO2 excesivo se elimina al exterior. ¿Ya? Entonces, en el músculo liso hay factores químicos que también los estimulan. También hay factores hormonales que los estimulan. Por ejemplo, la mayor parte de las hormonas que circulan por el organismo afectan en cierto grado la contracción muscular. Algunas de ellas son la noradrenalina, que puede provocar contracción muscular, vasoconstricción, acetilcolina, vasodilatación, angiotensina, vasoconstricción, vasopresina, vasoconstricción, histamina, vasodilatación. Vean ustedes, hay hormonas que pueden provocar contracción y dilatación del músculo liso, sin que tenga que intervenir aquí señales nerviosas. Son enteramente de tipo hormonales, a diferencia del esquelético, ¿no? Que solamente responde a estímulos nerviosos. En el músculo esquelético, el calcio principalmente derivaba del retículo sarcoplásmico. ¿Se acuerdan, no? Del retículo sarcoplásmico se liberaba calcio para la contracción muscular. Pero ¿qué pasa en el músculo liso? ¿De dónde viene el calcio? Generalmente, abundantemente. Del líquido extracelular, no del retículo sarcoplásmico, sino del líquido extracelular. ¿Por qué será, jóvenes? A ver, ¿por qué en el músculo liso el calcio llega a los filamentos actina-miosina provenientes del líquido extracelular y no del retículo sarcoplásmico? ¿Cuál sería la causa? Tienen que leer, mis estimados alumnos, porque ya se acerca el examen, ¿no? Porque en el músculo liso, el retículo sarcoplásmico es rudimentario. Vean acá. Una miseria, ¿no? Estos retículos sarcoplásmicos. De modo que en el músculo liso, el calcio principalmente entra
desde el líquido extracelular y no del retículo sarcoplásmico. En cambio, en el músculo esquelético, el calcio principalmente provenía del retículo sarcoplásmico, ¿verdad? Muy bien. Bueno, hasta aquí todo con el músculo liso. ¿Alguna pregunta? Dos tipos de músculo liso, unitario, multiunitario, cada cual es diferente, inervados por el sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, con sus varicosidades cargados de su neurotransmisor. El parasimpático tiene varicosidades cargados de acetilcolina. El simpático, si este fuera nervio simpático, tiene cargado neurotransmisor noradrenalina. Las uniones son difusas. El calcio se unía a la calmodulina, ¿no? Y en el músculo liso intervenía para la activación de la contracción la miosina sinasa. Para terminar la contracción intervenía la miosina fosfatasa. Que el músculo liso responde a todo tipo de estímulos, no solo al nervioso. Las uniones neuromusculares son de tipo difuso. Su potencial de acción es menos 50 a menos 60 milivoltios en el liso. Sus potenciales de acción son en meseta. ¿Qué más les puedo recordar, jóvenes? Desde la próxima empezamos fisiología cardíaca, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Presidente de curso.